Hola amigos y amigas, estando en Suchitoto no perdí la oportunidad de conocer uno de los lugares más visitados, me refiero al lago Suchitlán. Soy Eduardo Crespin y te invito a vivir juntos la literatura, la cultura y el arte. Comenzamos. Advertencia, el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Desde el casco urbano de Suchitoto vine a conocer el centro turístico Puerto San Juan. A su entrada noté un monumento de dos seres humanos saliendo de una rejilla. Al acercarme pude leer la placa que dice: "Somos memoria de la lucha por la justicia y la libertad de las mujeres. Con esta escultura nos solidarizamos con las mujeres salvadoreñas a quienes acompañamos desde todo el mundo en su lucha por el pleno respeto de sus derechos". Esta obra ha sido realizada por Orlando Reyes y es una expresión de solidaridad por la libertad para las 17 mujeres que fueron condenadas a prisión tras sufrir una emergencia o complicación obstétrica, por la libertad de las mujeres. Amnistía Internacional, Alcaldía Municipal de Suchitoto, noviembre 2016. Debido a la pandemia que estamos viviendo, en el área se deben de tener protocolos de bioseguridad. Usar mascarilla, lavarse las manos al entrar al lugar, mantener el distanciamiento social, entre otras. Al ingresar al centro turístico, encontré el área de los restaurantes que, según la ordenanza municipal de Suchitoto, lo define como locales comerciales ubicados en la zona céntrica del Puerto San Juan. A la entrada encontré un mapa de El Salvador en relieve, pinturas del lago, de la iglesia, planchas de metal, cántaros de barro, candelabros y un croquis del pueblo de Suchitoto, el cual ubica instituciones y lugares importantes. Al llegar al área de los restaurantes, existe un área verde donde puedes disfrutar las panorámicas del lago de Suchitlán. Pero, según la historia de este sitio, no fue tan fácil en sus comienzos. Se dice que a las orillas del lago Suchitlán había un terreno baldío, unas champas servían de cobijo a algunos habitantes de escasos recursos y a vendedores de pescado, alimentos y bebidas. Esto cambió cuando la alcaldía obtuvo el terreno y construyó el centro turístico Puerto San Juan, que se convirtió en un polo de atracción turística. Sin embargo, este hecho no estuvo ni está exento de desencuentros y tensiones. La alcaldía compró el terreno y recibió como donación la otra extensión de terreno. Se firma un censo de la población beneficiaria. Los habitantes del lugar debían de desalojar los terrenos y la alcaldía debía de reubicarlos en otro espacio y darle las escrituras de propiedad de ese nuevo lugar.
Los vendedores tuvieron la opción de optar por un apoyo para invertir en un negocio en el nuevo centro turístico o en la compra de lanchas. El proyecto Puerto San Juan implicó una negociación con los pobladores para aceptar el desafío de un cese temporal de sus actividades productivas e incorporarse a un proceso de formación que concluyó en capacitaciones, atención y servicio al cliente, costos, administración, trabajo en equipo, entre otras, y el desarrollo de un nuevo concepto, la evolución de lo que Julián Carrillo denominaba pasar de chupaderos a restaurantes. Comencé mi recorrido por el centro turístico, llegué al área de la piscina, zona adyacente al Puerto San Juan, con acceso y uso exclusivo. En él funcionan las piscinas. Las piscinas hay dos, una para adultos y otra para niños, pero a la hora de entrar debes de pagar el uso de las piscinas, ya que a la hora de meterse te solicitan el ticket. Según la ordenanza reguladora del uso y funcionamiento del centro turístico Puerto San Juan, menciona: el centro turístico Puerto San Juan comprende todas las instalaciones turísticas recreativas municipales ubicadas en el Cantón San Juan Suchitoto. Consta a la fecha de elaboración de esta ordenanza de un área e administración, 2 estacionamientos, un área de cafetín, un área de restaurante, un área de estación de lanchas, un área de jardín y un área de piscinas. Pero, ¿sabes la historia de este lago? El lago Suchitlán se encuentra compartido entre los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. Tiene una longitud de 135 kilómetros cuadrados con una altitud de 182 a 234 sobre el nivel del mar según la temporada del año. Pero, ¿qué es un lago? Un lago es una superficie natural o artificial en la que el agua dulce permanece sin comunicación directa con el mar. Surge de un fenómeno cuya naturaleza es geológica, debido al área cóncava y cuencas en las cuales pasa por una etapa de evolución hasta llegar a ser lago. Los lagos se clasifican según su formación, según la depresión donde se encuentra, pero yo hablaré sobre el lago artificial. Los lagos artificiales son planificados, pueden crearse por construcciones de represa, reservorio o embalses. Es así que la creación de la central hidroeléctrica del Cerrón Grande se crea el embalse del Cerrón Grande en el año de 1973 a 1976 en el cauce del río Lempa. La central hidroeléctrica Cerrón Grande lleva ese título debido a una hacienda que estuvo ubicada ahí. Con la construcción de este embalse se inundó más de 15.000 manzanas de tierra que provocó una reubicación de muchas familias.
Según los testimonios, el Estado les ofreció alternativas de ser reubicados o poblar 3 colonias antiguas al embalse, tomar una cantidad monetaria para que compraran otro terreno o construir otra vivienda en otro departamento. Quedarse no era una opción. Según la recopilación de testimonios de la Gaceta Suchitoto, menciona: nos salimos de nuestras casas allá en Areneros porque los de la CEL pasaban todos los días en un carro con parlantes diciendo que era mejor que negociáramos y recibiéramos unos centavitos por los terrenos, pues el agua iba a subir y todo se nos iba a perder. Nos obligaron a vender. Según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, en total fueron afectados 11 municipios, 9 de Chalatenango, Tejutla, El Paraíso, San Rafael, Santa Rita, Chalatenango, Azacualpa, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen y Potónico, 1 de Cuscatlán, Suchitoto y 1 de San Salvador, El Paisnal. La reubicación se diseñó como unas ciudades redondas donde hay un parque central donde cabe una cancha de fútbol, la escuela y la iglesia católica. Desde ahí surgen 16 pasajes que terminan en otra calle más amplia que completan una circunferencia de 1571 metros exactos de longitud. Y te preguntarás, ¿por qué se llama Lago Suchitlán y no Cerrón Grande? Pues fue idea del cineasta Alejandro Coto, personaje que combinó el inicio y el final de los vocablos Suchitoto y Cuscatlán. Es ahí que surge Suchitlán. De ahí el nombre tan característico que identifica el hermoso lago. Alejandro Coto fue una figura muy importante en Suchitoto, ya que él se preocupó porque la ciudad progresara bajo un emblema más cultural. Su amor y entrega hacia la ciudad se evidencia en lo que hacía y su pensamiento provisorio siempre ser adelantada al suceso. Alejandro Coto hizo algo muy bonito. Puso una cámara fija para ir capturando las imágenes para ver cómo aquello iba cambiando día con día la naturaleza. Recuerda Nelson Melgar, quien además era ahijado del cineasta. Cuando el agua subía inundando sembrados y caminos, pensamos que un cambio de aquella infinita tristeza surgiría un futuro promisorio que dinamizará nuestra región. Un lago nuevo era una esperanza. La imaginación creó entonces paraísos y trazó carreteras escénicas, playas con arboladas, parques, malecones iluminados, restaurantes, kioscos para conciertos, piscina entre jardines, pistas de baile hasta un ferry, escribió el cineasta Alejandro Coto. El Puerto San Juan fue construido en el año 2005. En el recorrido encontramos 3 cruces. Nos contaron que en el año 2014 en este lago hubo un accidente aéreo. Una nave se estrelló en este lago, pertenecía a la unidad de la Fuerza Aérea.
del cual sobrevivió Nelson Mauricio Reyes, quien había quedado flotando. Un pescador fue quien rescató al pasajero, que fue llevado vía aérea a un hospital. Por su parte, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado que decía que continuaban las labores de búsqueda y rescate de los tripulantes con la ayuda de buzos del Comando de las Fuerzas Especiales. La aeronave despegó a las 8:35 de la mañana de la primera brigada aérea con sede en Ilopango para realizar un vuelo de mantenimiento. La tripulación estaba compuesta por 4 miembros, un oficial superior, un suboficial y 2 aerotécnicos. Desde este punto podemos ver la isla del Ermitaño. Esta isla se llama Copapayo. Sin embargo, este lugar acobijó al señor Carlos Manuel Lemus Martínez, pescador originario de Huija, Metapán, quien tomó la decisión de mudarse a esta isla sin ninguna compañía. Por este motivo lo llamaron Ermitaño. Sin embargo, don Carlos nunca aceptó el calificativo, le parecía insultante. El área es propiedad del Estado y está bajo la administración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa. Carlos Lemus trabajó como vigilante de presidios. El Ministerio de Justicia lo jubiló con una mensualidad de 600 colones. En la isla descubrió que no tenía que pagar casa y los víveres eran baratos. Su hijo le regaló una lancha con motor que lo llevaba a tierra a comprar y a hablar por teléfono. Pero te preguntarás, ¿cómo hacía para comer, para beber agua, para hacer sus necesidades, para dormir, entre otras cosas? Pues te cuento que él construyó una cueva en donde se refugiaba, solía pescar, había construido un baño y nos comentaron que turistas, vecinos del área, le dejaban comida, agua potable, entre otras cosas. En la actualidad es una zona turística donde puedes visitar con un operador turístico de la zona donde te cuenta toda la historia.
Me aventuré a subir las escaleras para conocer la nave que se estrelló en este lago. Nos contaron que la alcaldía de Suchitoto, mediante su gestión, solicitaron a la Fuerza Aérea para que dejaran la nave en la cima, ya que muchos turistas vienen a visitar el sitio. Pero te preguntarás cómo es que hicieron para dejar esta nave en la cima. Pues nos contaron que se utilizó lanchas para alar la nave y se arrastró a las orillas de la isla. Luego se utilizó la fuerza humana hasta dejarla en el sitio. Además se nos dijo que cada año el sobreviviente llega al sitio a dejar una ofrenda floral. Me despido del lago Suchitlán, invitándote a seguir pendiente de mi canal de YouTube, ya que cada semana te traigo nuevos lugares que conocer. Sígueme en mis redes sociales como Eduardo Crespín, en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.